Buenas, buenas. Hola, Lauri. Ahí veo que está Laura. Estamos en otro sábado de entrevistas a los profes y a las profes del Concert. Hoy es el turno de Ignacio Gassman. Ahí está por ahí el profe Ignacio. Ahí estamos. Ahora Buenas. sí, estaba la cámara para otro lado. Buena, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? ¿Todo bien? Acá andamos, todo bien, todo tranquilo. Sábado nublado. No sé, allá. Acá en Rosario también, sí, re nublado, sí, y frío Nublado y también, sí, frío. sí. Bueno, ahí hay varios profes, la vi a la Laura Mesori, a la Laura Pellegrino, hay alumnos también, me parece. Bueno, ya se van a ir sumando. Bueno, igual que hicimos hace 2 semanas con Caro, hoy es el turno tuyo, Ignacio. Así que te voy a hacer algunas preguntitas, después, Dale, a medida dale, que vayan sí. surgiendo ahí en el chat, las leemos, charlamos un rato. Dale, dale. Bueno, primero que nada, ¿cómo empezó tu camino en la música? Y han pasado ya muchos años, muchos años. A ver, voy a contar porque hubo varios comienzos, sí, hubo varias etapas. La primera de todas, año 90 y, ahora no recuerdo si fue 96 o 97, ¿sí? Yo y mis hermanos nacimos acá en Rosario, mis padres de Marco Juárez, en el año 96 nos fuimos a vivir a Marco Juárez, y no me acuerdo si fue ese año o el año siguiente, o sea, o quinto o sexto grado. Bueno, nada, tuve la ocurrencia de tocar teclado, ¿sí? Porque en mi casa había uno, era de mis hermanos más grandes, había un tecladito, ¿sí? Entonces, bueno, bueno, mi mamá siempre le decía una cosa y allá iba averiguando eso. Y empecé en la escuela de arte, Ajá. en el CPA. En ese momento el CPA estaba por calle Irigoyen también, pero casi esquina 9 de julio. O sea, al frente del Claro. Instituto de Inglés. Estaba en ese momento. En ese momento. Así que bueno, ahí empecé. No sé cuánto duré. No fue una estancia muy duradera. Me acuerdo, clases de teclado con Ofelia Biglioc, era una mujer ya bastante mayor en ese momento. Y después tenía una clase que era como de lenguaje, como más grupal en realidad, que daba Liliana de la Rosa. Ajá. Bueno, no sé cuánto duré ahí, no fue mucho, un poco, ¿viste? Cuando tocaba las canciones que me daba la profesora y no me sonaban, o sea, no me gustaban por un lado y no me sonaba, o sea, no, las tocaba y esta canción no es lo que yo pienso, bueno. Entonces no fue muy duradera esa estancia ahí. Sí, sí, yo ese teclado, por ahí me ponía a sacar melodías en canciones en mi Claro, casa, bueno, me solo. ponía así medio autodidacta a sacar Claro. canciones. Bueno, ese fue la primer instancia, que no fue muy duradera y tampoco muy significativa, pero bueno, fue la primera. Después, la segunda, ya ahí ya habré tenido 14, 15 años aproximadamente. La anécdota es un asado con amigos. Uno de ellos hacía un par de semanas, había empezado a tocar la guitarra. Entonces agarró, llevó la guitarra y se puso a tocar un tema, qué sé yo, no me acuerdo, de esos de rock nacional eh, viejos. Y ahí mientras tocaba dije, en casa tengo un teclado, podría incursionar nuevamente por la Volvió. música. Y me acuerdo que ese día llegué a la noche, a la madrugada, y fui al lugar donde sabía que estaba guardado, era como en un mueble, como una cajonera, y en el estuche, agarré, lo abrí, vi que estaba, que andaba todavía, y al día siguiente
a mi vieja, quiero tocar piano. Había el toque, ella se puso en tratativas de eso. Eso fue en el año 2000, no sé, 2000, 2001, más o menos por ahí. Y ahí empecé de particular con un muchacho, Oscar Cantarini, que, bueno, me enteré que falleció hace ya un par de años. Así que, bueno, y él me guió con temas de, o sea, me enseñó todo de teoría musical, todo. O sea, las clases eran una parte de teoría musical, pero teoría musical de escribir en el cuadernito, en hoja pentagramada, la carpeta, Claro, todo, todo. Bueno, nada, después cuestiones de técnica de piano, algunas obras, y después sí, espacio para lo que a mí me gustaba, claro. las canciones que quería tocar. Entonces, bueno, ahí estuve varios años, varios años. De hecho, terminé dejando a mediados del sexto año sería, o sea, 2023, 2003, dejé como cerca de las vacaciones de julio, y bueno, ahí fue. Y tuve otro tercer comienzo, que también fue significativo, Ah, fue en ahora no me etapas. acuerdo. Fue por etapas y como diversos escalones. En el año, no me acuerdo si para cuando cumplí 16 o 17, me regalaron una guitarra para mi cumpleaños. Obviamente, no, mediados, fines de diciembre, claramente no había chance de aprender en ningún lado. Así que tuve que con la guitarrita ahí, esperando a arrancar clases que fueron no me acuerdo si el 2 o el 3 de enero. Y ahí arranqué con Liliana Marcantonio, la hermana de Vale, De profe del Valeria. conservatorio, que a ella es la otra persona importante porque un poco me sistematizó todo lo que había aprendido con el otro profe. Claro, O sea, bueno, como que eso me te quería ordenó. preguntar también un poco si había así como, bueno, ya nombraste un par de personas, pero si había alguna persona, alguna experiencia, algún momento o algo dentro de todo ese recorrido que te haya como marcado más especialmente. eh, Sí, a ver, bueno, en cuanto a ese día, el de mi amigo tocando la guitarra, creo que ese fue el puntapié, ese fue el desencadenante. claro, Y después, bueno, Oscar, que fue, nada, yo me acuerdo iba los sábados a la mañana. Nada, no sé si eran las 9 de la mañana, era re temprano, obviamente, un adolescente, sábado a las 9 de la mañana, era más si tenía ganas de salir el viernes, que no era tan salidor, pero hubo veces, era difícil al día siguiente. Y ya después con Lilia, sí, con Lili, nada, ya estaba más grande, ya sabía más que quería eso. O sea, claro, ya había dejado de ser ya estaba como pensando en dedicarme en eso, en cierto punto, y ella, bueno, me ordenó un montón de cosas, me ordenó en cuanto a toda la teoría que había aprendido, me la sistematizó, me la organizó más por, por etapas, por años, por así decirlo, y me completó lo que me faltaba. Y bueno, empecé guitarras con ella. Entonces, nada, claro. también. Vos sos eh, profe de guitarra y de piano, ¿no es cierto? yo soy profe, si se podría decir que soy profe de piano, ¿sí? De guitarra no, en realidad siempre Después estudié un tiempito en la facultad también, la carrera de guitarra, pero bueno, pues, pasaron cosas que justo tenía que rendir una vez y hubo un paro y cosas que te van, viste, como trastocando todo y terminé Claro. dejando, porque además, bueno, nada, se me complicaba con el tema del largo de las uñas, con el piano, entonces había una lucha ahí entre el Incompatibles. profe, incompatibles entre el profe de piano y el profe de guitarra, entonces como que, bueno, nada, fue una experiencia ahí como más adelante, esto estamos hablando, no sé, 2018, 17. Así que bueno, es eso, así fue el comienzo y después, bueno, nada, guitarra sí seguí con Lili hasta, no sé, 2006, 2007 y en 2004 empecé la facultad. Claro, Empecé estudiando piano acá en la Facultad de Rosario. claro. Bueno, mira, ahí ya tenés una pregunta. Te la leo ahora porque tiene que ver con Dale, el tema que estamos hablando. dale, dale. Y pregunta a Laura, ¿qué géneros musicales te gustan más para la guitarra? Ah, es difícil esa. No sé si tengo un género. Para la guitarra, no sé si tengo un género, porque tampoco tengo. Más que sí, de haber tocado algunas obras, algunos clásicos y demás, como que no me voy para ningún. Me gusta, sí, lo que me gusta escuchar, no tocar, me gusta escuchar, no tocar bossa nova en la guitarra, eso sí me gusta. Ajá, Ese, bien. pero bueno, nada, es como que
no sé, las armonías, eso me interesa. Pero no podría definirme por uno. En la guitarra no Bien, podría. bueno. Bueno, me voy más para otro lado. Ah, espera. Antes leo la pregunta de Laura, si no, no cambio de tema y paso esto. ¿Y para el piano? Nada, la música clásica. La música clásica. Música clásica, hablándola como término general, no importa el Sí, periodo, sí. música Me gusta académica. también el tango, me gusta también el tango en el piano. Por más que no sea bueno en eso, me gusta el jazz también. Sí, bueno, pero bueno, Ajá. me gusta, pero de ahí a que lo pueda dominar, no, jamás. No está en esta vida no sé. Bueno, bueno, ahora sí me voy para otro lado. Em, Porque bueno, como yo te conozco, sé más o menos en qué ámbitos estás. Cuento para los que están acá que hay muchos alumnos que supongo que deben saber que el profe Ignacio también está en el ámbito de la investigación. Entonces, bueno, el tema un poco central de esta entrevista hoy tiene que ver con un congreso del que participó, que ya vamos a ir a eso. Pero primero preguntarte qué fue lo que te motivó también a ir por el lado no solo de la docencia, sino también de la investigación y a participar así en espacios académicos como congresos y todo este tipo de Sí, cuestiones. sí, bueno, a ver, yo cuando estudié acá en Rosario estudié la licenciatura, entonces la licenciatura te llevan para el lado de la investigación, Claro. ¿sí? Tuve una materia y un profe en particular, la materia estaba en los últimos 2 años, se llamaba literatura pianística, o sea, literatura pianística uno y literatura pianística 2. Estaba la literatura guitarrística, o sea, todos los que hacen la licenciatura tienen una literatura, y en ese caso el profesor de ese momento, bueno, nada, también se dedicaba a la investigación y bueno, al ser materia del ciclo de licenciatura, un poco que nada, nos hizo formar un equipo una vez para una investigación, ¿sí? Formar parte yo me acuerdo que estaba encargado de cuestión de hemeroteca, o sea, iba a una biblioteca donde había diarios de principios del siglo XX y bueno, nada, tenía el permiso, todo, me acuerdo iba eh, no había ni teléfono con cámara en ese momento, me iba con unos guantes de látex y ponía a pasar página por página era una sección de años, ¿sí? Era ponerle de 1900 a 1910 en el diario La Capital, de acá de Rosario, tenía que, bueno, estaban ahí nada, todos los diarios y tenía que ir buscando en el diario noticias sobre principalmente un compositor de acá Ah, rosarino, qué y interesante. un poco sobre bueno, en los diarios en aquellos momentos obviamente eran mucho más grandes que los que son ahora, las páginas eran gigantescas, gigantescas, eran muy, muy grandes. Obviamente, de más de 100 años, nada, cuando uno los abría parecían que caían miguitas de galletita, cómo se iba desgranando todo el papel. Había que tenerlo súper, súper cuidado. Me acuerdo, otras gentes en esa biblioteca, porque había varios diarios que estaban también haciendo lo mismo, otra investigación, otros diarios, estaban en la misma. Y, y bueno, nada, y los diarios eran mucho más grandes, pero eran mucho más cortitos, menos cantidad de páginas. Y toda la parte en cuanto a la sección musical, o sea, estreno de obras, algún concierto, todo eso, estaba en la sección de sociales. Entonces yo sabía que la sección de sociales era, no sé, si una de las últimas páginas, no me acuerdo qué, entonces ya cuando lo abría, ojeaba un poco todo, porque también veía los titulares de Claro. época, y bueno, nada, y bueno, iba hasta ahí, y lo que encontraba, como no podía sacar fotos continuamente, entonces me lo anotaba en un cuadernito que diría qué página, qué volumen, porque los diarios estaban en unos volúmenes grandes, entonces habían, por ejemplo, 2 meses completos en un volumen. Entonces anotaba todo para el día cuando terminaba, y un día específicamente iba sacando uno por uno y los sacaba fotos sin flash, etcétera, etcétera. Así que eso fue uno de los comienzos. Bueno, fue bastante tiempo, una investigación, y que de ahí surgieron, como cada estudiante ese era como el trabajo principal, y después cada uno hacía de ese, hacía un derivado, ¿sí?
y de uno de esos derivados fue lo del Congreso del otro día. Ah, mirá, Así que está todo, viene está todo enganchado. todo Bien, conectado, todo enganchado. mirá, qué Sí. interesante. Bueno, vamos directo a ese congreso para que cuentes Dale, un dale. poco para las personas que están conectadas en el vivo que no saben. Bueno, preguntarte cómo surgió la oportunidad de presentar un trabajo, bueno, que en este caso ya venía un poco ahí gestándose hace rato, en esta Universidad de Madrid, después si quieres contar un poco, y si ya habías participado antes en algún otro congreso o si esta es la primera vez que haces un trabajo de este estilo. Bien, mira, un poco lo de los diarios, todo eso fue en el año 2011, 2012. Bien, obviamente después ahí yo tenía que hacer mi trabajo y de colgado lo terminé haciendo en 2017, 18, o sea, que me fui tomando tiempo, me acuerdo que cada vez que le mandaba un mail al profesor, como que bueno, nada, se alegraba de que todavía esté vivo y que todavía esté con intenciones Con de ganas. terminarlo. Con ganas de terminarlo, sí, porque era más un trabajo que formaba parte de un espacio curricular y había que hacerlo para aprobar la materia. Claro. Entonces, como que, bueno, nada, entonces bueno, viene un poco de ahí. Y de este congreso en particular, yo sigo en redes a la Sociedad de Análisis y Teoría Musical, tiene sede en España, pero tiene socios en todas partes del mundo. Y a fines de año y principios de año, o sea, fines del año pasado y principios de este, organizaron un ciclo de webinars. Los webinars serían como unos seminarios web. Claro, Entonces, bueno, justo había uno que era en febrero, estamos todavía de vacaciones, bueno, me anoté, son como que están destinados a los socios, pero si hay cupos, vos te inscribís y te avisan, hay cupo, nada, te pasan el link y demás. Este caso, bueno, y este seminario que hice, que estaba en febrero, hablaba de una temática que había sido una parte del trabajo que yo había hecho. Es una teoría, entonces, bueno, como toda teoría tiene un montón de vertientes claro. diferentes y, bueno, se contextualiza, depende del lugar. Entonces, bueno, nada, quería conocer esa teoría, pero vista desde los europeos. Yo la conocía desde Latinoamérica y de Argentina principalmente. Entonces, cuando me conecto al webinar, el anfitrión, la persona que estaba ahí un poco que moderaba, bueno, comenta, bueno, además de presentar a la que iba a hablar, comenta de que faltaban 2 semanas para el cierre de inscripción para el congreso de tópicos, narratividad y no me acuerdo qué otras cosas más, que era un congreso que se iba a hacer en Madrid, etcétera. Entonces yo ahí cuando lo escuché digo, ahí mientras estaba mismo me puse a buscar los cosos, entonces me acordé de este trabajo que yo había hecho, Claro, me que encajaba ya lo tenía ahí. ahí, que lo tenía ahí guardado, ya rendido y todo. Entonces digo, mira, está bueno porque va con la temática, va con la temática. En la temática en el Congreso, perdón, había espacios para músicas latinoamericanas o compuestas en América, había o como que también se instaba a esos repertorios, ¿sí? Entonces ahí, bueno, nada, obviamente este trabajo que yo te digo era un trabajo muy amplio, pero que esa temática era una parte del trabajo, era incluso una parte del marco teórico. Entonces agarré y digo, bueno, nada, agarro, agarro esa parte y obviamente la profundizo un poco, la Claro. ayorno un poco, porque esto estamos hablando hace muchos años atrás, trabajo que había quedado ahí después de tantos años, entonces tuvo que un poco ahí reflotar. Entonces, bueno, presenté el resumen, te pedían el resumen, algunas otras cosas más que no me acuerdo, y bueno, nada, es cuando uno se manda para un congreso, es mandar y Mandar esperar. y esperar. Mandar y esperar, a veces están las fechas de que entregan los resultados. En algunos congresos no entregan, no te dicen sí o no, no te Claro. dicen nada, entonces vos te enterás. Si no, Cuando te enterás cuando ya se hizo el publican congreso, claro. cuando se hace el congreso, cuando ya publican la grilla, en otros casos, en otros no. Y en este, bueno, me mandaron el mail notificándome que, bueno, que había sido elegido, bueno, y después ahí todo, ahí, a partir de ahí toda la cuestión organizativa con la gente que organiza el congreso y demás. Así que bueno, Buenísimo. Bueno, y ya que
que estamos acá en el tema, ahí antes nombraste algunas cosas, pero si querés explicar más o menos de qué se trataba la ponencia, así Ok, como sí, brevemente. a ver, como comenté al principio, el trabajo es sobre un compositor que es Rosario, en realidad es de Buenos Aires, pero se vino a vivir de joven a Rosario y hizo su carrera, incluso la Escuela Municipal de Música se llama como él, acá hay una calle con su nombre, que es Juan Bautista Ajá, Massa. En este caso yo había analizado tres obras de él, que son unas tonadas, eh, tiene ese nombre, tonadas criollas, había analizado desde, bueno, armonía, forma, bueno, los parámetros que se suelen claro, analizar, pero en este caso estaba todo basado en la teoría tópica, que es una teoría que nace en la década del 80, bueno, obviamente para explicar la música europea del siglo XVIII, ¿sí? Y que en la década del 90 y 2000 una autora argentina la empieza a proponer para explicar la música nacionalista de finales del siglo XIX, de la primera generación de compositores ajá, nacionalistas, ¿sí? Que es la generación del 80. Entonces, teniendo en cuenta que el tópico son como recursos, ¿sí? O son, es compleja de explicar, compleja de explicar. este, A es los compleja de explicar. alumnos que están escuchando seguramente ya la tengan que ver en alguna materia, ¿o no? Sí, 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 en tercer año la vamos a ver. Hay incluso algunos capaz que ya en primer año o en segundo también les he nombrado algo. Bueno, nada, y es, tiene que ver mucho con el lugar donde uno está, el contexto cultural, ¿sí? Hay Sí, recursos, vamos, hablando de música, hay recursos musicales o hay cuestiones que forman parte de un territorio que nosotros las identificamos como tal y probablemente alguien que no conoce no se da cuenta. Yo tomo como ejemplo, ya que estamos para un ejemplo nada que ver, pero bastante actual, el que vio la serie El Eternauta, se habrá encontrado con que en los primeros capítulos, bueno, hacen un juego de ay, palabras con me la que va a estás llover. spoileando porque yo todavía no la vi. Bueno, hacen un juego de palabras que claramente cuando la quieren traducir a otro idioma, nada, es imposible porque lo entendemos nosotros. Y estamos jugando al truco, que es un juego que jugamos nosotros. Entonces, por ahí mucha gente que lo ve, obviamente, si la traducción de ese juego de palabras no va a ser la misma, por la Claro, fonética, por las palabras en sí, y del juego no lo van a entender, entonces como que, bueno, pensando que la música también es así, la música folclórica, pensémosla, nosotros la reconocemos como tal porque vivimos acá y probablemente estamos inmersos en esta cultura y la tenemos desde siempre, desde chiquitos, la hemos escuchado en la escuela, algunos en sus casas, en diferentes lugares, entonces como que ya está arraigada en uno. Bueno, un poco la teoría tópica es recursos musicales que esta relación de claro. contextualizar, ¿sí? Una música. Bueno, Los europeos la tienen y nosotros también la tenemos. claro, ya que estás contando esto de que, bueno, el tema de tu ponencia tiene que ver con música argentina, con un compositor rosarino, pero el congreso se realizó o fue organizado por una universidad de Madrid, europea. El- La el- pregunta por ahí que te quiero hacer es ¿qué lugar tiene Latinoamérica? Bueno, siendo Argentina parte de Latinoamérica, ¿no? ¿Qué lugar tiene Latinoamérica en general dentro de estos congresos, de estas cosas organizadas fuera, ¿no? De Latinoamérica. No sé qué mirada tienen por ahí ellos. Mira, el Congreso lo organizaron unos grupos de estudio, en realidad. Lo organizaron grupos de estudio sobre la temática, que es el tópico, la narratividad, etcétera. Y este año la sede fue en Madrid, en la Universidad Complutense de Madrid. El Congreso, claro, era presencial. Bueno, y surgió la posibilidad de hacerlo virtual, online, así que bueno, eso se hizo. Hubo algunos que obviamente estuvieron presencial y otros que lo hicimos virtualmente. Yo creo que los europeos siempre, desde que se descubrió, se descubrió, desde que llegaron a América, nos han tomado como algo exótico, ¿sí? Claro, Como un sí, exotismo sí, somos. De hecho, óperas del siglo XVIII se veía que todo lo relacionado con América, ni hablar con culturas de Oriente y demás, nada, nada, es un exotismo, claro. ¿sí? No quiere decir que lo siga haciendo, no quiero decir que lo siga haciendo. Está bueno que le den espacio a
músicas de otro lado, porque no dejamos de tener en la música académica la raíz europea. O sea, uno cuando va a estudiar en cualquier conservatorio de acá, y te van a enseñar Bach, te van a enseñar Beethoven, te van a enseñar Mozart, hablando del piano, después cada instrumento tiene su repertorio y su compositor, y por lo generalmente son europeos, y algunos instrumentos tienen mucho más repertorio latinoamericano, como la guitarra, Claro. y otros muchísimo menos. Entonces, como que nosotros tenemos mucho de ellos y ellos tienen poco de nosotros. ¿Sí? Es como que nosotros le damos mucho espacio a lo que sea a la creación en Europa, y ellos a nosotros nos dan menos, pero bueno, por lo menos algo es algo. Podría ser peor. Podría ser peor. Sí, podría ser peor, sí. No, y había varias, yo como vi ¿cómo se llama? El, El el cronograma sería de cronograma, las el cronograma, ponencias. la planificación de ponencias. En la mesa en la que estuve yo éramos 3 ponencias hablando de cosas en Latinoamérica, y creo que había otro día, en otro momento, que también había cuestiones de compositores o de música, de creación en Latinoamérica. Claro, O sea que entonces se algo puede decir que está bien, está. bien Sí, recibida por lo menos Latinoamérica, está presente, digamos. y está también porque hay teorías muy fuertes de esta teoría tópica arraigadas en Claro, Latinoamérica. Entonces, como que nada, forman parte forman parte de eso, de, de- de poder generar, enriquecer una teoría que fue creada originalmente para explicar música claro. europea del siglo Sí, XIX. sí, sí. Es eso. Sí, bueno, así que por eso también hay lugar, o sea, hay compositores, perdón, investigadores teóricos que han contribuido con una mirada eh, cultural, contextual del Claro, lugar. entiendo. Bien. ¿Y la recepción de tu trabajo? ¿Bien? ¿Recibiste alguna Bien, a ver, devolución o algo así? ¿Algún intercambio interesante? Em, bueno, a ver, vamos a empezar fue virtual, no tuve contacto ni con otras personas, ni con otras ponencias. O sea, incluso no pude escucharlas de mi misma mesa, ajá, porque como era online, me pidieron que si podía grabarla previamente para evitar problemas técnicos. Me pareció bastante lógico, hay que el Meet se corte, bueno, las cosas sí. que pueden pasar. Entonces, estaba conectado ahí, escuchándome hablar durante 15 minutos, ¿sí? Que lo había grabado, había hecho varias grabaciones y mandé una de ellas. Bueno, estaba ahí escuchándome hablar, y bueno, y después cuando terminó ya habían pasado otras ponencias, obviamente no escuché, ni sé cuánta gente había tampoco, ¿sí? Entonces, nada, tuve una pregunta sí, unas preguntas, y ahí un intercambio con una de las que también estaba en la misma mesa que yo, que no era nada más ni nada menos que la que había hecho mi marco teórico. O sea, también tenía ahí un poco Un poquito de presión. de- un poquito de presión. Claro, a ver, la habré entendido bien cuando la leí, después de tantos años. Entonces, bueno, nada, ella me hizo unas preguntas, y como es argentina, si bien vive en Australia, es argentina, es como que hay cosas que, nada, es como que entre nosotros Ent- nos entendimos, Ustedes se ¿sí? entendían, claro, No sé si los españoles y gente que estaba ahí nos habrán entendido de lo que hablamos, claro. pero sé que entre nosotros sí nos entendimos, y un montón de cosas bueno, claro, porque compartimos los mismos códigos culturales y los mismos nombres, y ya sabemos por dónde van las cosas. Así que en cuanto la experiencia de estar ahí, bueno, no estuve ahí, o sea, no tuve un intercambio con otras Claro. personas, y fue eso. Lo que sí me quedó como experiencia, o como rescato, todo el proceso bueno, de armar, de reconfigurar para mandar, y poder, bueno, era un trabajo amplio. Tuve Era que desafiante. centrarme en la temática, entonces tuve que releer el trabajo, tuve que ampliar, tuve que, bueno, nada, hablar más de eso, de esa temática en sí. Y bueno, todo el intercambio organizativo, trámites burocráticos que tuve que hacer, etcétera, etcétera. Eso como que eso creo que fue lo más positivo de todo. Ajá. Poder retomar un trabajo después de tantos años, con ya un montón de otras experiencias, y poder, nada, reformularlo. Yo por ahí
creo que este trabajo era el cierre que le faltaba al trabajo, Qué ¿sí? lindo. Qué Porque bueno haber uno, yo por podido. ahí la investigación la comparo con cuando uno estudia un instrumento, o sea, uno tiene una etapa en la que estudia de forma privada, estás en tu casa o tocando un instrumento, el que investiga está con libros, compu, escribiendo y demás, uno, bueno, nada, terminás de estudiar la obra, terminás la investigación y Claro, ¿qué haces? Hay que mostrarla hay al que público, compartirla. hay que compartirla, así como para tocar uno, bueno, organiza una audición, un concierto, lo que sea, creo que en investigación de poder, en este caso, en un congreso, creo que el cierre ya Claro. al trabajo y bueno, nada, y ya está. Buenísimo, buenísimo, qué lindo. ¿Sabes que me quedó pendiente de antes la respuesta de si era el primer congreso el que participabas o si ya habías Ah, sí, participado anteriormente mira, en... el año pasado había participado en unas jornadas en Córdoba para instrumentistas que organizó el Félix Garzón, con otra cosa nada que ver, pero sí, había participado ahí y bueno, nada, esa fue la primera Claro, experiencia. Porque llegó un momento que he ido a tantos congresos, seminarios y tantas cosas y he escuchado y he visto tanto y muchas veces me dije, yo también podría estar acá. Este, yo también podría estar acá haciendo lo que hago, bueno, y bueno, nada, y el año pasado fue el primero. buenísimo. Fue el primero, y bueno, este que fue el otro día fue la segunda experiencia, ya internacional, o por lo menos, Claro, bueno, ahí, de forma online, pero presentando en otro lado. claro, claro, ya te largaste a los congresos. Bueno, ya te voy a preguntar más sobre eso, pero antes quiero preguntarte como más yendo a lo nuestro, como profe del conservatorio. Vos sos profe en el nivel superior. Eh, Creo que fuiste profe de todos los espacios curriculares, si no me equivoco, en algún momento, o casi Mm, todos. Y Audio me- perceptiva, las armonías, las de- historias. dejando de lado las de instrumento, Sí, 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 obviamente, obvio, dejándole de lado específico, las específicas del instrumento, las generales. y menos inglés, porque no es... Ah, eso es otra cosa. Me habían pedido para este congreso que la ponencia se la podía hacer en inglés. Yo le dije, no, muchachos, no, para esto no estoy. Lo que sí le dije, me comprometo a que la presentación, el PowerPoint, sea en inglés. Yo la digo en español, pero el PowerPoint está en Claro, inglés. Entonces, bueno, ahí yo lo hice en español, lógicamente, y después un poco lo traduje ayuda de internet, algunas palabras que yo me daba cuenta, y además quiero agradecer a Liliana Valario, alumna del conservatorio, ajá. que como sé que habla inglés, ha estudiado en universidades en Estados Unidos y demás, le dije, Lili, fíjate, te paso el español y te paso el que está en inglés. Chequealo a ver que esté todo en orden y bueno, me dijo que estaba bastante bien y me hizo un par de correcciones. Entonces, bueno, le quiero agradecer a ella que también formó parte del proceso de preparación para la Buenísimo, ponencia. bien ahí. Ahí Lore comenta, sí, quien no tuvo clases con Ignacio no fue estudiante del concert. Y sí, totalmente, por Sí, eso. sí, Bueno, está pensando y creo que algunas fueron suplencias muy breves, pero creo que he dado prácticamente todos los sí, sí, me espacios. parece que sí. Bueno, lo que yo te quería preguntar, en situándonos en esto, que sos docente ahí en Concert hace varios años ya, es, bueno, cómo se vincula tu participación en este congreso con tu rol docente en el conservatorio. Si, bueno, te llevas aprendizajes o reflexiones para compartir con tus estudiantes, algo que nos quieras ahí contar. Sí, yo, a ver, creo que también lo dijo la Caro el otro día y comparto lo que dijo ella, y creo que se lo he dicho siempre a los chicos, todos los que han pasado por mis clases, principalmente los del último año, porque ya es el año que ya están terminando y por ahí necesitan el último empujón, siempre que apuesten al estudio, siempre. Que estamos en un contexto a nivel general donde educación parece ser mala palabra, ciencia parece ser mala palabra, investigación parece ser mala palabra, los docentes, científicos, parecemos enemigos número uno de la sociedad, que apuesten a la educación,
por más que en estos momentos son situaciones por ahí críticas, que apuesten en la educación, porque uno cuando empieza a estudiar música, siempre les digo, es para toda la vida. O sea, no podés estudiar en la institución que sea, los años que sea la carrera y los años que te lleve la carrera, eso es otra cuestión, pero una vez que terminaste ahí, a no ser que quieras colgar el instrumento o la música ahí, uno sigue y uno cuando hace una carrera o tiene son los primeros escalones, son los primeros ladrillos que uno pone en su trayectoria y tienen que seguir, los tiene que asegurar y los tiene que seguir ampliando, ¿sí? Entonces como que nunca se queden con lo que, con estos primeros andamiajes que uno hace académicos, sino que busquen otras voces, busquen otras miradas, vean qué les gusta, qué no les gusta, ¿sí? A lo mejor uno se quería tocar tal instrumento y terminó la carrera y se dio cuenta, no me gusta tanto este instrumento, voy a probar con otro, o me gustó, dijo nadie nunca, análisis musical, o me gustó la historia, entonces uno empieza a buscar por otros lugares, Sí. a formarse, o a uno le gustó una época específica, o alguna temática, bueno, hoy por hoy estamos, uno puede, gracias a la virtualidad, uno puede acercar un montón de cuestiones, más que nada, situándonos en Marcos Juárez, interior de la provincia, con ciertas lejanías hacia por ahí centros más grandes, ciudades más grandes, entonces sé que por ahí eso es complejo por los gastos en sí, el traslado y demás, pero con la virtualidad hay muchos seminarios que se dan en Buenos Aires o en otras ciudades que son online, y uno los puede hacer tranquilamente desde su casa y por más que por ahí lo online parezca que no es tan efectivo, a veces sí es efectivo. Es efectivo. Y hacer un montón de distancias y también uno conecta con gentes que están en las mismas realidades que uno o que también están lejos y demás. Así que creo que, nada, es eso, que los Sí, chicos supongo que también, apuesten a la educación, supongo que a también educarse. se construyen como lazos re interesantes, conocer gente que está en la misma. Bueno, por ahí este no fue el caso por como contabas, que no tuviste tanto intercambio, pero eh, capaz participando en este tipo de Sí, encuentros, anda a sí, ni saber por hablar, ni dónde hablar. te lleva a investigar Sí, otros lados. y participando de estos encuentros no de una forma activa, o sea, de vos yendo a exponer, sino Yendo vos yendo a escuchar. a escuchar, Yendo a exactamente. escuchar. Porque tenés gente que es por ahí está en la misma, porque tenés las mismas motivaciones de escuchar eso, pero también por ahí no estás en la misma porque están en trayectorias diferentes o en momentos diferentes y que capaz que te pueda servir de ánimo, de entusiasmo, de conectar con gente. Hoy por hoy también, ¿no? Como la virtualidad te permite poder, tomar clases o participar de diferentes eventos, también te permite conectarte con gente de otros lugares que hace lo mismo que vos Claro, bueno, que antes era por carta todas estas cosas, ahora por WhatsApp. claro. Entonces eso está bueno. Sí, yo siempre les digo, traten de, de asistir a cursos, seminarios, obviamente en base a los intereses de cada uno, ¿sí? Bien, Eso. buenísimo. ¿Tenés pensado seguir investigando, participar de algún otro congreso? ¿Algo en mente? ¿Alguna ponencia próxima? Bueno, ya te he contado, Sí, vos ya yo sabés, me estoy ya sabés haciendo la cosas, que no pero sé para la gente que está sí, en pero el no, ya vivo, está. pero yo ya lo sé. No, mandé, bueno, en esta cuestión de mandar trabajos, mandé un mismo trabajo, o sea, un trabajo lo mandé en dos lugares diferentes, el Congreso Argentino de Musicología, que esa propuesta, bueno, fue aceptada, así que ese congreso va a ser a fines de agosto acá en Rosario, lo organiza la Asociación Argentina de Musicología, la Universidad de Rosario, bueno, varias instituciones más. Y también lo presenté para un congreso internacional de la Sociedad de Análisis y Teoría Musical, que la nombré un poco al principio, que también lo aceptaron, eso va a ser a fines de noviembre. Esa va a ser online también, esa va a ser online también.
Así que justo hoy estuve terminando, tenía que hacer unas correcciones en el abstract, así que lo terminé hoy a la mañana, tengo tiempo hasta el lunes para enviarlo corregido. Buenísimo, Así que bueno, buenísimo. esas son las dos próximas que están aceptadas y que están un poco encaminadas. Después hay otras cosas que no vamos a quemarlas, que he enviado y todavía no han habido Se están respuestas porque todavía no craneando. estamos. Está, claro, está en etapa de revisión y eso, bueno, hay que tener paciencia y esperar las fechas de avisos de cosas. Bueno, bien, pero venís Eso en cuanto a re lo. aceitado. Sí, sí, bueno, qué sé yo, justo se dio que tenía ahí trabajos que dan a las temáticas y bueno, nada, y lo mismo que decía antes, es algo, me llevó tiempo, lo hice y bueno, y es momento de presentarlo y bueno, y después darle espacio otros intereses o otras investigaciones, otras cosas. Bien, bueno, en esto ahí me salgo un poco por ahí de las ponencias y de los congresos, pero bueno, cuento acá para las personas que están conectadas en el vivo, los que lo vean después. En el vivo anterior, la entrevista pasada, recibimos un montón de me gusta, de comentarios, así que para los que lo vean grabado después también. Bueno, le cuento que el profe Ignacio está con un proyecto de innovación educativa ahí que se está llevando a cabo en el conservatorio, que también, bueno, fue aprobada y le voy a dejar para que cuente un poco mejor él, pero estoy involucrada en el proyecto, por eso también lo conozco desde cerca. Bueno, súper interesante, innovador, justamente, es un proyecto de innovación educativa. Y esto se está desarrollando desde en mayo, se arrancó. En mayo, Se sí, arrancó en mayo sí, y es hasta octubre. octubre. Hasta Ahí octubre. si querés contar un poquito de qué se trata. Bueno, ¿querés que corte la versión extendida o la hago corta? No, Lo dejo a tu criterio. porque yo pienso que Es muy interesante, así que el- cuando uno hace un proyecto, en este caso no una investigación, si bien hay una investigación, pero cuando uno llega a un proyecto, eh, es como que en algún momento identifiqué una problemática. Ahora voy a contar los hechos particulares que me llevaron a esa problemática. Bueno, nada, reflexioné no solamente yo mismo, sino en clases, en el conservatorio con los alumnos, fuimos llegando a conclusiones. Entonces pensé, bueno, no, hay una problemática que se da no solamente en el conservatorio, se da en el sistema educativo musical prácticamente. Eh, Hay una problemática y bueno, nada, no podemos dejar que la problemática siga en cierto punto. Entonces hay que tratar de hacer el intento, a ver si funciona. Entonces, bueno, un poco fue todo este proyecto. Lo empiezo a contar entonces. dale. El proyecto se llama Redefiniendo el repertorio para piano. Bueno, todo surgió hace bastantes años, los detonantes fueron en clases de música contemporánea, o sea, obras del siglo XX, XXI. Bueno, nada, la resistencia de los estudiantes a escucharlo, a interpretarlo, a definir, incluso creo que el detonante fue una definición de un estudiante que dijo que esto no era música, bueno, dando argumentos, nada, un poco con bastante sesgo, bastante desinformación, bueno, cuestión entonces dije, wow, acá pasa algo, acá está Claro. pasando algo. ¿Por qué llegamos a esto? ¿Por qué llegamos a esto? Entonces fui pensando cuáles son los actores para que esto no esté sucediendo o que esto esté pasando, o no poder identificar algo que está, música del siglo XX, XXI, o sea, es algo que es actual, ¿sí? O sea, está conviviendo con nosotros y no la podemos reconocer Sí. como tal. Entonces, bueno, nada, fui ahí pensando, fui encontrando, no digo culpables, pero sí responsabilidades totalmente compartidas entre muchos actores, instituciones,
docentes, estudiantes, compositores, oyentes, medios de comunicación. Es como una gran responsabilidad compartida del por qué la música contemporánea, se suele llamar, no es tan aceptada o es tan resistida. Y el segundo detonante fue esto lo puedo decir con precisión porque me acuerdo muy patente, fue en el 2019, fui el Festival Case Barenboim, ¿sí? En el año 2019, fue que ahora se llama el Palacio Libertad, el antiguo CCK, que bueno, es una semana donde Barenboim viene con su orquesta y viene con invitados, y durante una semana, bueno, hay de todo, los mejores músicos, intérpretes pasan por ahí, y uno de los días estaba Marta Argerich, Ajá. ¿sí? Entonces, bueno, fui a ver eso, obviamente. Me acuerdo que tocaron, primero la orquesta tocó La Inconclusa de Schubert, después Marta Argerich el concierto, el 1 de Tchaikovsky, después Marta Argerich hizo unos bises de Schumann, y después el final del concierto era el concierto para orquesta de Lutosławski. Lutosławski es, porque todos los otros nombres nos suenan, las tenemos re ahí en el oído. Claro. Lutosławski, un compositor del siglo XX polaco, ¿sí? Desde la famosa escuela polaca. Yo estaba sentado ahí mirando, escuchando, y atrás mío había una pareja de adultos mayores, donde cual él le dice a ella, "Oh, esta parte es menos interesante". Entonces digo, bueno, nada, ahí es como que era diferente a todo el resto, Sí, era sí, sí. diferente. O sea, obviamente, entre Schubert y Lutosławski hay 150 años de distancia. Lógicamente va a ser diferente. Entonces, eso fue el otra cuestión que me siguió, seguí un poco indagando e investigando. Ahora, vamos al proyecto. Sí. El año pasado me puse a investigar un poco qué obras pedagógicas o accesibles para niños y adolescentes hay para el piano, que sean del siglo XX y XXI. ¿Por qué? Porque yo pensaba, bueno, en los programas de las instituciones, lo más moderno que se ve es Bartók, y que es del principio del siglo XX, que es totalmente diferente al resto, pero es como, bueno, es el que abrió la puerta, por así decirlo, ¿sí? Pero hay más que eso. Entonces, bueno, empecé a buscar, recopilé como, bueno, más de 1000 obras en total. Entonces digo, bueno, nada, sí, hay cosas para que uno le enseñe música contemporánea a niños. ¿Por qué digo a niños? Porque hay que empezar por las bases, Claro. ¿sí? Obviamente una persona de 30 años que yo le proponga tocar algo del siglo XXI, y ya viene con todo un trayecto, ya viene con toda la oreja formada de determinada manera, y le va a ser chocante. En Sí, cambio sí. el niño, el niño es como un pequeño investigador, todo le llama la atención y todo quiere saber más. Entonces, digo, bueno, hay que empezar desde la base, porque si uno forma a un niño, no digo que sea hábil para tocar esa música, o termine siendo hábil, o que la termine amando, pero si la puede aprender a Naturalizar. escuchar, naturalizar como algo más dentro de la música Claro. académica, la cosa va a fluir más adelante. Entonces, bueno, nada, recopilé obras y digo, bueno, ya está. Sé que algo se puede Bueno, hacer. Bueno, vamos a hacerlo. buenísimo. Bueno, vamos a Vamos a tener hacerlo. que sí o sí hacer una parte 2 de la entrevista cuando Sí. sea octubre o Cuando esté noviembre y se terminado, recopile. sí, sí, cuando esté terminado. Porque bueno, nada, los proyectos es eso, uno tiene una propuesta para tratar de alguna problemática, tratar de- nada, de ver si se puede hacer algo, si se puede hacer algo. Y después, bueno, hay que ver si cuando uno hace estas cosas, bueno, hay un montón de circunstancias externas a la buena voluntad, bueno, nada, que las condiciones se puedan dar, Claro. ¿sí? Que los estudiantes se enganchen, que en este caso vos, Emi, o sea, yo por ahí lo planeé, pero las que están poniendo el cuerpo sos vos y Maricel, que están con los niños ahí que tienen con esto. Incluso están aprendiendo también ustedes, Sí, porque también el proyecto en el proyecto definitivamente. también hablo de todo. Si bien yo ya tenía buscadas las obras, pero también bueno, el docente también las tiene que hacer, porque en algún momento alguien las tiene que transmitir. Si seguimos dejando pasar y yo no lo hago porque no lo sé,
y el que viene no lo hace porque no lo Sí, sabe, y así siguen pasando décadas. exactamente. Se Entonces, puede adelantar que viene como. viene bien, viene bien, viene bien. Viene bien, viene Venimos bien. bien, venimos bien. Principalmente porque, bueno, nada, a quienes están destinatados les está gustando y se están enganchando. Y ya Exactamente. está. Entonces, y esto es, uno puede pensar, bueno, nada, Beethoven, Bach, Mozart, hablando del piano, porque para ese repertorio, sí, son fundamentales para la técnica, son fundamentales para el repertorio. Si vas a un concurso y alguno de esos vas a tener que tocar. Pero no porque ellos sean los más importantes, son los únicos, ¿sí? Exactamente. Entonces tenemos un montón de otros autores o otro montón de músicas que por descubrir y los chicos les gusta, porque yo dije, son pequeños investigadores y todo aquello que les resulte novedoso, diferente y demás, les va a atraer la atención. Sí, Y es lo que está pasando. tal cual. Y es lo que está pasando. Y es lo que está pasando. Bueno, abrimos espacio para preguntas. Yo con lo que te quería preguntar ya estoy hecha. Se presta para seguir charlando un montón, podríamos estar charlando toda la tarde, pero bueno, con el tema de esta entrevista que era la ponencia en este congreso internacional y bueno, charlar un poco de otros proyectos, ya estamos. Ya había unas preguntas que yo antes las pasé para dejarlas al Ah, final. yo no quiero tocar nada em, para no hacer nada que no corresponda. ahí, ahí te leo preguntas y te leo mensajitos, ¿sí? Vale. Sí, ya vi que esta es mi hermana. Ajá. Acá tenemos que, para no irnos tan lejos, Laura pregunta qué opina Ignacio sobre cómo ve Europa lo de la colonización latinoamericana, en este caso de la música, que también tiene un poco que ver con lo que hablamos antes, del lugar de Latinoamérica. Yo pienso que, como dije antes, somos un exotismo para ellos. Somos algo totalmente, nada, no digo bichos raros, pero eso, es como que llama la atención, intentan dar lugar, que eso está bueno. No sé si lo intentan hacer forzadamente porque Mm, consideran una necesidad hacerlo, a abrir sus paradigmas, a abrir su, eh, su, su pensamiento. Yo creo que más que pensando en qué piensan los europeos, es más que nada qué pensamos nosotros los latinoamericanos. ¿Sí? Yo siempre les digo a los chicos, para mí la música creada en Latinoamérica es muchísimo más rica que la europea. ajá, ¿Por qué? Porque tenemos lo que hicieron ellos. ¿Por qué? Porque, bueno, nada, ellos llegaron acá, trajeron su música, trajeron su cultura, trataron de instalar su cultura y su sociedad acá en América, en los diferentes centros culturales, que obviamente mayor oro podrían, o plata podrían llegar a tener. Este, bueno, trajeron todo eso, trajeron su música, trajeron sus maestros y bueno, fueron formando acá y siempre formando con la música de ellos. Obviamente en el periodo colonial hay ejemplos de una mixtura con lo de los pueblos claro. originarios y demás, pero creo que nosotros además de tener lo que los europeos han hecho, tenemos la cultura que ha quedado Claro, acá. Sí, la en nuestro propia. caso, bueno, en nuestra cultura propia. Argentina es el país que tal vez menos latinoamericano de los de Latinoamérica. Principalmente en la parte centro, sí, somos los que gente y tienen su ritmo. En otros países las cuestiones étnicas, ¿sí? Los pueblos originarios, como en el norte nuestro, o en la parte de Misiones, del litoral, sigue estando un poco vigente. Entonces, hay muchos compositores de Latinoamérica que han tomado eso, ¿sí? Han tomado por ser descendientes de eso o por tomarlo como una forma más de expresión, ¿sí? Musical, y poderlo unir a la tradición europea. Entonces, y es algo que los europeos no tienen, ¿sí? Claro, Es algo que ellos no tienen, y si lo tienen obviamente con unas cuestiones mucho más localizadas, ten en cuenta que es un continente mucho más chico y demás. Entonces creo que
Latinoamérica debería dejar de mirar para afuera, ¿sí? Mm, Y empezar a mirar un poco más para adentro, qué es lo que tenemos, obviamente lo bueno y lo malo, pero nada, principalmente en la cuestión de la creación, la cultura, ¿sí? Creo que hay claro. mucho más rica que la europea, eso. Acá María Elisa pregunta si se discriminan ciertos estilos de música. Se discriminan, pero aquí hay otra pregunta más arriba que dice, es una Sí, construcción personal. la Eh, dejé porque como venía sí, enganchado a ok. esto, lo del... Yo creo que hoy por hoy sí, lo que es, se dejaron de lado los ismos, musicalmente, obviamente, y se busca una mayor expresión personal, Mm, ¿sí? Entonces, capaz que un mismo compositor puede hacer obras totalmente diferentes unas a otras, no hay una cuestión genérica, bueno, nada, voy a componer siempre esto, siempre, sino que algunos se inspiran, nada, en diferentes corrientes o con diferentes, eh, no sé, elementos que por ahí pueden ser propios como otros, pero hoy por hoy como que cada compositor hace un lenguaje propio, totalmente propio, sí. Antes era como mucho más todos hacían más o menos, todos componían sonatas, todos componían suite, o bueno, y si bien había un esquema claro, generalizado, cada uno le ponía su variante, pero ahora es como que nada, sí, se pueden componer sonatas, se pueden componer suite, pero se pueden componer eh, eh, incluyendo cantos de pueblos originarios. claro. Entonces, Ajá. es eso. Bueno, bien, y te leo unos mensajitos acá que están buenos, que los pasamos hace rato. Lore, felicitaciones, profe Ignacio, hermosa experiencia, a seguir creciendo. No, Estaba por acá gracias. Lore, no sé si seguirá. María Elisa también, felicitaciones por mostrar las trayectorias profesionales de docentes en Marco Juárez y qué importante que los docentes comenten una parte de sus autobiografías profesionales. Sí, esa es la idea un poco de estas entrevistas, ¿no? Más allá de su rol como profes en el concert y de los espacios curriculares que dan y bueno, todo eso, mostrar un poco lo que hacen por fuera, que a su vez está relacionado con el trabajo en el concert, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. Felicitaciones, Signa, por tanto recorrido musical y por dedicarte también a la investigación. Se nota que mi hermana y me quiere. No, pero hay un mensaje, Laura también, Laura Pellegrino, felicitaciones, Ignacio. Hay un mensaje de Laura. Tuve la suerte de recibir tanta motivación. Yo me sumo también un poco a ese mensaje porque yo, bueno, primero fui alumna tuya en la tecnicatura y ahora podría decir que Colega, compañera colega. desde la docencia, de esto de hacer proyectos y también también siento ahí ese impulso que se nota en el amor, en lo que vos hacés, que se lo transmitís a tus alumnos. A mí me pasó particularmente con este proyecto de la música contemporánea. Creo, me autopercibo como una de grupo del que cuando tuvo que tocar música contemporánea quedó como, no, ¿qué es esto? Pero lo pudiste hacer bastante bien, lo hiciste Y bien. lo O terminé sea, aceptando y lo terminé incorporando un poco, no sé si naturalizando tan sencillo como lo hace un niño, pero sí, bueno, me sumé al proyecto porque me pareció súper interesante la mirada tuya sobre esta música. bueno, gracias, gracias. Bueno, Eh, ¿tenemos alguna Gracias preguntita o mensajito más? a todos los comentarios, a todos los comentarios. Gracias. Estoy tocando la pantalla y estoy haciendo cualquier cosa. Tengo miedo de cerrar todo. Ahí está. Ahí está. No, bueno, nada. Primero, agradecerte la invitación, como bueno, ya se nos ocurrió. A ver, creo que me voy a quedar corto, pero todo lo que sucede en la red del conservatorio, el 80% es EMI, No, y creo que yo soy el 20% que termino muchas veces restando. no, no. Este, entonces, como que bueno, cuando se nos ocurrió la idea de Caro, era un poco también eso, de mostrar, como decía mi hermana, mostrar las trayectorias. Justo Caro estaba en Europa, una cuestión personal, pero es docente y fue egresada del conservatorio, entonces es también mostrar, bueno, que la educación sirve para algo, ¿sí?
Sirve. Sirve porque hoy Caro puede trabajar, pudo haberse ido a Europa porque recibió una educación pública, gratuita, como ella lo dijo en aquellos momentos. Yo siempre dije, y creo que lo he dicho con alumnos, no sé si lo dijo con muchos, no me acuerdo haberlo expresado tantas veces, pero yo cuando tuve que venirme, o sea, irme, decidir estudiar música en Marco Juárez, en el conservatorio no había. Ya se venía hablando de que algún conservatorio iba a haber, pero no había. Claro. Entonces yo siempre dije de que cuando haya un conservatorio iba a volver para darle a la gente de Marco Juárez lo que yo no pude tener en el momento, ¿sí? Entonces como que bueno, acá estoy. Eh, Tratando de un poco transmitir lo que he aprendido, lo que sigo aprendiendo, porque no me he quedado con los años de estudio, sino que sigo tratando de formarme y de ampliar el conocimiento, ¿no? Y ver nuevas perspectivas e incorporar todo aquello que yo considero que puede llegar a ser necesario principalmente para los estudiantes, ¿sí? Que son los que están queriendo iniciar el recorrido. Sí. Y que por ahí es un recorrido que, como dije, de toda la vida, es largo, no Ujú. termina en estos 3 años o lo que lleve. Son muchísimos, muchísimos años más, y más si uno después se quiere dedicar a la docencia de la música, entonces es como que nada, más todavía seguir estudiando y perfeccionándose. Sí, y coincido totalmente en ese seguir estudiando y perfeccionándose. Tenemos, bueno, en el conservatorio, que como ya dijimos varias veces, es público, es gratuito, tenemos una carrera de nivel superior para el que se quiere dedicar a la música, tenemos a profes grandes como Ignacio. Así que eh, el que no está anotado vaya a anotarse ya a la tecnicatura. Ya. Bueno, pero me parece que es medio pronto, estamos en junio recién. Vamos Pero comenzando. estén atentos. Siempre es en octubre, noviembre, son las fechas de inscripción. Ahí tienen que estar atentos. Estar atentos porque ahora que tenemos redes sociales, a partir de diciembre, la información la van a poder encontrar más rápidamente y probablemente insistentemente. Así que bueno, nada, y bueno, el tema de las redes, Emilia me convenció para esto. Cuando me dijo en diciembre, Te che, hizo no, uso de la no, fuerza. no, conmigo no cuenta, no, dale, ayuda, bueno, listo, vamos. Y cómo es, y nos encontramos que estábamos en diciembre, obviamente ya todo terminado. Digo, qué hacemos entre diciembre, enero y febrero que no hay actividades, que no hay audiciones, que no... Bueno, vamos, por ahí lo que coincidimos en el pensamiento de las redes, no solamente un lugar de difusión Ujú. de lo que se hace, de las carreras y demás, sino también que sea un espacio que pueda generar contenido educativo, por eso lo de las efemérides, por eso compartir, o ahora en este caso estas entrevistas, como para, nada, servir, de mostrar quiénes estamos en el conservatorio, Sí. qué se hace en el conservatorio, y bueno, nada, eso. Buenísimo. Bueno, ahí cerramos con un mensajito de la Lore. Excelente espacio de trabajo. Felicitaciones a los dos por el gran trabajo que realizan en las redes sociales. Acá está el team de las redes, los administradores de Bueno, esta cuenta y todo, repito, obviamente toda la comunidad del conservatorio que con proyectos, fotitos, videos, ideas, estamos acá todos un poco mostrando lo que se hace. repito, el 80% es de Emi, ¿sí? Lo que está bien es de Emi, lo que está más o menos es lo que hago yo. No, por Este, favor. Así que, bueno, este, Bueno, bueno, no sé, ¿alguna pregunta más? Algo? Me queda 73% de batería en el teléfono. tenemos para rato. Tenemos para rato. Me parece que no Este, me encantó el día, ya está. en el Día de la Mujer cuando compartieron compositoras, sí, hermoso, esa fue iniciativa tuya, Ignacio. Sí, Las bueno, efemérides son una genialidad, sí. bueno, las efemérides era un poco, bueno, nada, era rellenar un espacio que por ahí ya decía, era diciembre, enero y algo había que hacer. Y está bueno porque por ahí, nada, información sobre compositores, alguna hora para escuchar, siempre es importante. El mal del músico es que por ahí muchas veces no escucha música, ¿sí? O escucha poca, o bueno, y cuando escucha, escucha lo que a uno le gusta, así.
Y lo de las compositoras creo que, bueno, nada, yo creo que todos los que han pasado por mis clases, las de historia principalmente, le doy ahí un espacio a las mujeres compositoras porque siempre han sido, hoy por hoy hay un montonazo. En épocas anteriores no hubo tantas porque no las dejaron, principalmente, entonces, y siempre la historia está pensada desde el compositor varón, y bueno, y hubo un montón de compositoras importantes, entonces siempre un poco, bueno, nada, visibilizar que la música no solamente es de todos, no solamente de varones, es de todos. Así que bueno. Bueno, Bueno, obviamente va a haber parte 2, bueno, ¿o no? cuando quieran, Sí, sí. cuando haya algo más que contar. Yo pido parte 2. Y por los comentarios creo que también. Dale, dale, buenísimo. Sí, sí, cuando no hay problema. Cuando tenga algo para contarle, lo hacemos. Buenísimo. Sí, dale. Bueno, un beso grande, gracias Gracias, a todos por Emi. Gracias, Emi. conectarse, a los Gracias a que lo ven todos. después también. A todos los que estuvieron, que aportaron y bueno, a los que lo vean también. Saludos para todos ellos. Nos vemos. Bueno, chao, Emi.